Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El querido actor Engin Akyurek ha fallecido y surgen impactantes teorías sobre su muerte. La noticia de la repentina muerte de Engin Akyurek conmocionó no solo a Turquía, sino también al mundo del espectáculo internacional. Su partida dejó una enorme tristeza en los corazones de sus fans, pero lo que realmente ha generado polémica son las declaraciones que comenzaron a surgir apenas unas horas después de confirmarse su fallecimiento. La actriz Tuba Büyüküstün, una de las personas más cercanas a Engin, rompió el silencio y declaró ante las autoridades: sí, Engin tenía muchos enemigos. Los medios turcos estallaron con titulares que hablaban de teorías conspirativas, enemistades del pasado y tensiones ocultas en la vida privada del actor. Según fuentes cercanas, Engin Akyurek no murió de forma natural, como se indicó inicialmente. Su entorno más íntimo sospecha que hubo elementos externos que contribuyeron a su fallecimiento. Uno de sus amigos del sector, que pidió permanecer en el anonimato, comentó: él me decía que se sentía vigilado, como si alguien quisiera hacerle daño. El actor, conocido por su personalidad reservada y su profunda pasión por la actuación, siempre evitó la controversia. Sin embargo, algunos productores y excompañeros de reparto han revelado detalles sorprendentes. Una actriz con la que compartió set hace años mencionó: Engin solía recibir mensajes amenazantes, pero no les daba importancia. Pensaba que eran solo fans descontrolados. La policía ha iniciado una investigación más profunda y los detectives se han centrado en analizar los últimos movimientos del actor, sus llamadas telefónicas y las cámaras de seguridad cercanas a su residencia. Tuba Büyüküstün, visiblemente afectada, ofreció una declaración ante la policía que ha generado revuelo. Él siempre fue una persona cautelosa, pero en las últimas semanas noté que estaba más ansioso. Me dijo que si algo le pasaba, no sería un accidente. Las redes sociales explotaron con mensajes de condolencias y teorías diversas. Muchos seguidores creen firmemente que su muerte fue provocada. Otros, en cambio, piensan que fue una desafortunada coincidencia. Sin embargo, las declaraciones de personas tan cercanas como Tuba no hacen más que alimentar la incertidumbre. Un ex-manager del actor incluso afirmó: Engin rechazó varios proyectos de alto perfil por motivos personales, y eso no le gustó a algunos poderosos del medio. En una conversación privada que se filtró a la prensa, Engin le habría dicho a un amigo: no me siento seguro últimamente. Hay algo que no está bien, pero no puedo probarlo. Estas palabras ahora resuenan con fuerza en el contexto de su fallecimiento, y han provocado que muchas personas pidan justicia y una investigación transparente. Por el momento, las autoridades no han hecho declaraciones oficiales más allá del parte médico preliminar. Sin embargo, el caso ha sido transferido a una unidad especial de delitos complejos, lo que indica que se están tomando muy en serio las sospechas levantadas. En medio del caos mediático, nuevos testigos están saliendo a la luz. Un vecino del actor, que prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró haber escuchado una discusión acalorada proveniente del apartamento de Engin la noche anterior a su muerte. No entendí bien lo que decían, pero había una voz que no reconocí, y sonaban como si estuvieran discutiendo fuerte, relató. Esta declaración ha sido incluida en el expediente policial y ha motivado el análisis de las cámaras de seguridad del edificio, aunque hasta el momento no se ha difundido ningún video de manera oficial. El impacto emocional que dejó la muerte de Engin Akyurek también ha comenzado a afectar a sus colegas. Varios actores con quienes compartió producciones han compartido mensajes emotivos, pero algunos de ellos han deslizado la posibilidad de que había algo más detrás de su partida. El reconocido director de cine Mehmet Karaka comentó en un programa de entrevistas: Engin no era de los que se dejaban intimidar fácilmente, pero sí había una preocupación reciente en su mirada. A veces llegaba al set distraído, como si algo lo perturbara profundamente. Las hipótesis sobre su fallecimiento también han generado una ola de investigaciones paralelas en redes sociales. Cuentas de fanáticos han comenzado a recopilar publicaciones antiguas, entrevistas y fotografías en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre lo sucedido. Algunos han notado que, en sus últimos días, Engin dejó de publicar en sus redes sociales, algo inusual para él, dado su contacto constante con sus fans. Un detalle inquietante es que, según un informe filtrado, en la habitación donde fue hallado su cuerpo se encontraron notas escritas a mano.
Algunas de ellas con frases crípticas como la verdad saldrá a la luz o no confíes en todos los que sonríen. Aunque no se ha confirmado la autenticidad de estos escritos, varios medios locales han empezado a especular sobre su contenido y sobre la posibilidad de que Engin estuviera tratando de dejar un mensaje. La familia del actor, que inicialmente había solicitado privacidad, decidió finalmente romper el silencio a través de un comunicado público. Nuestro amado Engin era una persona noble, sensible y llena de vida. Pedimos respeto en este momento de profundo dolor, pero también queremos que se llegue al fondo de esta situación. Él no se fue por causas naturales, y no descansaremos hasta que se sepa toda la verdad, expresaron. Por otro lado, un conocido periodista de investigación, Semil Usta, anunció que está trabajando en un documental exclusivo sobre la vida y las últimas semanas de Engin Akyurek. En sus propias palabras, hay muchas piezas sueltas en esta historia. He recibido mensajes anónimos, documentos y entrevistas que revelan que Engin estaba envuelto en algo más grande de lo que imaginamos. Esto va mucho más allá de un simple caso de estrés o agotamiento. Este anuncio ha generado aún más expectativa, y muchos se preguntan si el documental podrá aportar pruebas concretas sobre las verdaderas causas de su muerte. Mientras tanto, la Unidad Especial de Delitos Complejos continúa trabajando en absoluto hermetismo, sin permitir que los medios tengan acceso directo a los avances de la investigación. Algunos rumores apuntan a un posible encubrimiento. Supuestamente, una figura poderosa de la industria cinematográfica turca habría intervenido para desviar la atención de ciertas pruebas clave. Aunque no hay confirmación oficial, estos rumores no han hecho más que alimentar la teoría de que Engin pudo haber sido silenciado por saber demasiado o por haber tomado una decisión que incomodó a personas influyentes. Entre tanto misterio, la figura de Engin Akyurek se ha convertido casi en un símbolo. Sus fans organizan vigilias, crean murales en su honor y se han movilizado para exigir justicia con el hashtag #Justicia para Engin. Lo que comenzó como una despedida dolorosa se ha transformado en un movimiento que clama por la verdad. Una vigilia en Estambul reunió a miles de personas, todas vestidas de negro y portando velas, fotografías del actor y pancartas con mensajes como "Tu voz no se apagará" y "No creemos en las coincidencias". La multitud se mantuvo en silencio durante minutos, y luego rompió en aplausos que resonaron como un grito colectivo de esperanza y resistencia. En este escenario cargado de emociones y sospechas, el legado de Engin Akyurek continúa creciendo. Sus películas están siendo revisitadas, sus entrevistas analizadas con lupa, y sus palabras adquieren un nuevo significado. Especialmente una frase que dijo en una entrevista de hace 2 años: "Mi mayor miedo no es morir, sino que nadie sepa lo que realmente pasó". Las autoridades, presionadas por la opinión pública, anunciaron que en los próximos días harán una declaración oficial con los avances del caso. Se espera que esta conferencia revele los primeros resultados concretos de la investigación forense y los análisis de los dispositivos electrónicos del actor. Mientras tanto, sus seres queridos y fanáticos siguen esperando respuestas. La verdad, esa que parece esquiva, podría estar oculta en alguna llamada no registrada, en un mensaje borrado, o quizás en el silencio de alguien que aún no se atreve a hablar. Gracias por acompañarme en este video. Si desean seguir al tanto de este caso y de otros temas impactantes del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente con Engin Akyurek? Nos leemos abajo.